Nos encontramos en el Centro Sociocultural de la Liana a punto de ver el otro cine con la película La Margot, una cinta que habla de una gloria viva del transformismo valenciano de los años 70. Antonio Campos, alias La Margot, el famoso transformista valenciano de los años 70, visitó la Liana para la presentación del documental autobiográfico sobre su vida dentro de la iniciativa dirigida por Pedro Uris, El Otro Cine. Antonio Campos, más conocido como La Margot. ¿Cómo ha sido la vida de La Margot? Hoy la Margot ha tingut una vida pues de todo. Hasta los 21 años vivía en Bétera, pues tuve la infancia que tuvieron todos los niños, de jugar en el carrer, criat en monches, cantar el cara al sol, que nos obligaven. I després ja, pues, quan vaig acabar la mili, ja me decidí anar-me'n a otros rumbos. Me n'anava a Alemanya y me quedé en Valencia. Pues que yo tenía el destino marcat, que tenía que ser artista. Entonces, mira, una broma que se va a surgir, pues ja du 43 anys. I això el que veneu a veure és més o menys el còmputo de lo que, relativament, de lo que jo he fet en els escenaris i la meva vida en Bétera. Yo empecé con la transición política en el año 77, pues nos fue muy difícil, sobre todo a mí, porque yo provocaba mucho, yo tenía una lengua viperina, he tenido fama de tener la lengua suelta, pero es que yo no, lo que no podía aguantar es que me insultara la gente. Entonces yo creé un ambiente y eduqué a la gente a que se respetara a los artistas y que nuestra vida personal era nuestra vida personal. Que ahí el que venía a vernos era para aplaudir si les apetecía, que no estaban obligados, y que luego sacaran sus conclusiones, pero nuestra vida personal se quedava dentro del camerino. Això no se'n va mai. Això és el cabaret i el musical i les plumes sempre agraden a la gent. El que passa que hi ha que educar un poc més a la gent jove d'ara, que ves que és el que s'ha fet sempre i pareix que té acceptació per tot el món. Hoy voy a estar muy feliz por mi sobrino, que sabéis que se me murió mi sobrino Pepe, famoso Pepe, de la moto. Soy su tío carnal. Y hoy esta película se la voy a dedicar personalmente a él y a toda su familia. Sabes que es un vecino que fue queridísimo por todo este pueblo. Muy buen chico y muy amable y estará esta noche aquí. Tenía mucha complicidad conmigo. Era pues mira, serán siempre los mejores. Un beso para él, ahí donde esté. Un besote bien grande, es un tío predilecto. A la presentación acudieron el periodista Rafa Marí y el cineasta Enrique Belloc, encargados de hacer este documental una realidad. Personalment vaig a dedicar-ho als meus amics de la infància, que estan, perdoneu, que estan les seues dones, que érem amics de sempre. És que m'emociona parlar de Bétera.